Nosotros estamos empezando a hacer, ya desde el inicio de… Nuestra oficina tiene creado recién en febrero, tenemos estos nuevos encargos recién en febrero de este año, y nuestra meta fundamental es tener la historia clínica electrónica para todos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo para conseguirlo? Es esto que han hablado muy bien los predecesores. Nosotros queremos que se tome la información una sola vez y que de ahí se reparta a los agentes que la necesiten. No más ese llenado, cuando yo llegué a la oficina me contaban que un médico tenía que llenar 18 formatos para atender a un paciente. Y como dice la doctora, encima tienes que llenar las fichas de diversos programas o estrategias. Eso no lo queremos más. Entonces, en eso trabajamos. Justamente se llama gobernanza porque es gobernanza de sistemas. En una de las presentaciones que siempre veo, en el ministerio empezaron con 300 sistemas de información, muchos de los cuales ni se hablan y muchos de los cuales traslapan sus funciones. Entonces, lo que estamos haciendo, gobernanza, es ordenar todas estas cosas, ponerles estándares, establecer responsabilidades y el famoso accountability, que es lo que hablaba también el doctor del SAMU. Es más difícil cuando habla y la presento y pones que poner esta cosa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? So far, a la fecha tenemos 400 establecimientos de salud que ya tienen un sistema de información. Probablemente ustedes lo conozcan porque ese sistema se gestó aquí en la Cayetano Heredia, que es el Guaguaret, que es una historia clínica de paciente, de gestante, la acompaña desde los inicios de los controles de gestación hasta el nacimiento del niño. A este sistema se le han añadido, yo no diría módulos, sino son más bien servicios. Se le han añadido, por ejemplo, los servicios de CREDS, de inmunizaciones, consulta externa y todo, porque la idea es que esto que empezó por las primeras etapas de vida se llegue a completar hasta conformar una historia clínica electrónica. Ahorita tenemos en trabajo en la oficina historia clínica electrónica para el primer nivel de atención y para el segundo nivel de atención. El primero ya está casi al 85% de funcionamiento. Muchos de sus módulos ya están siendo pilotos en algunos lugares, otros ya están en producción y se espera pues que para fin de año podamos tener todo esto completo, ¿no? Incluso equipando barcos, ya les voy a contar eso también. Ay, gracias. Dime. Ay, ya, ok. Eso es en cuanto a los sistemas de información. ¿Qué necesitamos nosotros para tener una historia clínica electrónica? Necesitamos dos cosas. Una es la plataforma de intercambio de información, esa es chamba del MINSA. Y lo otro es que los establecimientos de salud tengan un sistema de información que tenga estándares, que tenga los contenidos mínimos, que total cumplan toda la normativa técnica desde el punto de vista de salud y técnica desde el punto de vista ingenieril, técnica desde el punto de vista de seguridad, para que puedan intercambiar la información en esta plataforma y entonces cuando ustedes van a ese establecimiento de salud, cuando ustedes van al primer hospital que tiene un CISE, CISE es Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica. Cuando ustedes van allá, su información se va al RENICE, que es la plataforma, se guarda en este repositorio. Cuando ustedes tienen que hacer un laboratorio, tienen que ir a una farmacia, etcétera, lo que ustedes hayan hecho también se guarda en esa base de datos que está allí. Hubo un cambio fundamental a comienzos de este año, que es que antes el modelo la historia clínica era distribuida, estaba en los diversos establecimientos de salud donde uno iba, pero ahora la historia clínica se ha centralizado en una base de datos. Entonces, pero esta información que se iba ingresando en cada uno de estos sistemas, CISES, tiene que estar firmada con certificado digital, como bien comentaron en la mañana, ¿no? Es la única forma en la que uno pueda certificar que la información que están ingresando allí es la información correcta y desde el punto desde donde se generó. Por ejemplo, en telesalud, la telesalud, cuando era un proyecto, por ejemplo, que se manejaba en mi oficina, se hacía nada más de forma, como comentó la doctora, por la buena voluntad de las personas, se establecía un flujo de comunicación, se hacían teleconsultas, teníamos éxitos parciales y ahí quedó. Entonces, la ley dice ahora que para que una atención de telesalud sea reembolsada, es decir, por ejemplo, para que el CIS o el financiador pueda reconocer al médico, a los enfermeros a quienes tomaron parte de esta consulta, es necesario que esta información vaya registrada en un sistema de información, ¿no? Entonces,
necesitamos para las personas y para los médicos que estos se tengan un certificado digital. ¿Y dónde tenemos certificados digitales? Nosotros por ahora los podemos comprar en cualquier compañía que venda certificados digitales, pero cualquier ciudadano puede tenerlo en su DNI electrónico. Ahí tienen ustedes un certificado digital de firma y de autenticación que pueden utilizar. Hace muy poquito el Ministerio de Salud sacó una directiva administrativa que dice que todos los médicos pueden firmar con ese DNI electrónico sus diagnósticos o todos sus actos médicos. Es por eso que bajo ese marco legal la telemamografía es una realidad y en el Hospital Villa El Salvador los médicos firman con su DNI electrónico esos resultados. ¿Qué cosa hace posible eso? Como también mencionaron en las charlas anteriores, es posible que ustedes puedan ser identificados solamente con su huella digital. Tenemos eso también en pruebas en algunos lugares donde ustedes solamente entran, huella digital, y se prellenan los formularios. Eso es porque en la reglamentación de la historia clínica electrónica se menciona muy bien que solo en casos de emergencia, cuando el paciente está inconsciente, puede llegar a una emergencia y con la toma de su huella digital, sin necesidad de su consentimiento informado, el médico, con su certificado digital e incluso con la garantía de que esa lectura de la información clínica del paciente sin su consentimiento ha sido hecha, o sea, con todas esas salvedades el médico puede revisar la información que le va a servir para atención de emergencia. También les va a permitir a ustedes, con su certificado digital o cuando quieran la información completa o utilizando alguna firma electrónica, cuando quiera ver una información parcial, tener su información clínica en línea en portal. Ese portal existe ahorita y está en beta. También he visto el portal que tiene RENIEC. RENIEC también tiene un portal del ciudadano, probablemente se vayan a complementar de alguna manera. Y en ese portal del ciudadano, por ejemplo, de RENIEC, también se puede ver cuando una persona o una comisaría o alguien, un funcionario, ha visto su información del DNI, lo mismo. O sea, cuando alguien vea su información de historia clínica electrónica, también va a aparecer ahí. Ustedes van a mirar cómo es que y por qué tuvieron acceso a ella. Entonces, les quería contar ese gran panorama de la historia clínica electrónica porque ese es el marco. Es decir, que hayamos puesto el nombre historia clínica electrónica no significa que querramos que nos hagan una historia clínica electrónica, porque no va a ser posible. Hay cosas, como bien comentaba Cintia, que hay información clínica, hay información de datos personales, hay información sensible, que el ministerio es custodio, el dueño es el paciente y nosotros no podemos entregar. Eso es un hecho. Por eso es que va a haber algunas aplicaciones que van a ser no viables. Por eso es que el día de la hackathon nosotros vamos a estar con ustedes y les vamos a contar o les vamos a decir por dónde pueden ir y por dónde no podrían ir, ¿no? A lo que nos interesa de ustedes acerca de la historia clínica electrónica es que tengan más o menos claro el esquema y si se le ocurre alguna idea de cómo utilizar esto, cómo hacerlo mejor. Por ejemplo, si alguno dice, a mí se me ocurre utilizar blockchain para proteger esa base de datos donde está la información clínica guardada, eso sería muy bacán, se podría hacer un piloto y qué sé yo. Pero donde sí estamos un poco más libres, ¿quién ha oído de blockchain aquí? Blockchain es una tecnología que permite asegurar información y es un poco la base de las criptomonedas, que sí seguramente has escuchado de Bitcoin. Entonces, ya eso. Les cuento que para el 2021 el gobierno de Dubái ha dicho que la historia clínica electrónica de su país va a estar toda sobre blockchain, no va a estar sobre bases de datos descentralizadas. Y nosotros ya estamos jugando un poco con eso, pero sería muy interesante si a alguno de ustedes les gustaría probar con ese tipo de cosas, ¿no? Lo bueno de no tener nada es que podemos empezar desde en estadio más avanzado. Por ejemplo, todavía hay países que tienen sus sistemas basados en HL7.2 porque toda su infraestructura está en esto y no pueden moverse. En cambio, nosotros podemos movernos mucho más rápido porque estamos empezando un poco de arriba. Entonces, ahora sí les cuento. Entonces, donde estamos sí mucho más libres que sobre el tema de historia clínica electrónica es sobre Big Data. Big Data, o sea, el 30% de la información de todo el mundo es en salud. Es increíble, la tercera parte de la información del mundo es en salud y sin embargo no se utiliza muy bien todavía. Y no solamente es aquí en el Perú, sino también es en todo el mundo. Esa estadística la saqué de una estadística global, ¿no? Entonces,
¿Qué se ha hecho hasta la fecha? Se utilizó mucho, así como menciona Lady, se ha utilizado mucho Big Data para hacer análisis de imágenes médicas, se ha utilizado muchísimo también con los wearables que ustedes tienen en su celular o tienen sus relojes que les permiten medir pulso y tal, pero como digo, hay una gran cantidad de datos que todavía no se utilizan. ¿En qué se puede utilizar? Según esta organización que vieron hace un ratito, ¿puedes regresar? Los que tengan más interés, esto que ven ahí es una organización europea que lo que busca es encontrarle valor a las aplicaciones, encontrarle valor al uso de Big Data. No solamente es healthcare, no solamente es cuidado de la salud, también es ingeniería, es automóviles, es ambiental, es un montón de cosas. Se los puse por si les interesa y para otra hackathon quieren participar, de cualquier tipo. Entonces ya, estos son los campos en prevención y promoción de la salud. El otro, por favor. Y esto es lo mucho más importante en el cuidado de la salud. Aquí están todos los temas súper fuertes que es donde nosotros deberíamos explotar. Hay la estadística indica, no solamente es en el mundo, en los países de la OECD, que se está viendo que el gasto en salud está creciendo, pero exorbitantemente. Entonces, no se puede, ese gasto no podemos seguirlo aumentando de la manera en la que está creciendo. O sea, ¿y por qué pasa esto? Porque la población empieza a envejecer, porque hay mucha enfermedad crónica, que incluso en países como los nuestros hay mucha enfermedad crónica y ya un poco está bajando la tasa de natalidad, así que nosotros también estamos cayendo en eso. Entonces, hay mucha demanda de gasto de salud y la única forma de bajar esa demanda del gasto es, según, no porque lo digamos nosotros en la oficina de TI, sino según muchos estudios de vigilancia tecnológica y de propiedad tecnológica, es utilizando las tecnologías de la información. O sea, yo recuerdo mucho cuando recién entraba a trabajar en este tema de tecnologías en salud y me decían, pucha, pero van a estar gastando tanta plata en sistemas de información, ¿por qué? Si hay hospitales o establecimientos de salud que no tienen ni agua, ni desagüe, ni nada, no tienen nada, ¿no? Pero lo que se está muy demostrado, y yo les voy a contar ahora ejemplos de cómo unos países sí han aprovechado esto, es que si tú no tienes plata, la única forma de aprovechar esa poca plata que tienes es sabiendo en qué lo gastas, cómo lo gastas y si ese gasto realmente ha sido efectivo. Y eso, la única forma que tienes de hacerlo es a través de sistemas de información, porque si no, tienes dobles facturaciones en hospitales, tienes hombres embarazados 5 veces, tienes ese tipo de cosas porque no tienes sistemas de información que se crucen y sistemas de información que den información de verdad. Por eso les contaba, la gobernanza de los sistemas es, por ejemplo, si tú tienes el sistema de información del SIS, que es el que paga la plata, si tienes el sistema de información del GISMINSA, que es donde se registran las atenciones de salud, si tienes información de su salud, que es donde están las quejas y las prestaciones de salud y los gastos, y si esas 3 superbases de datos no se juntan, no cruzan información, se pueden tener ese tipo de cosas que dan pie a muchas más cosas que solamente errores, ¿no? Entonces, Big Data es utilizar todos estos datos no estructurados, datos de la CIA donde te sientas, datos de las camas inteligentes, datos de donde de todos lados, utilizar hasta datos, como bien mencionó el doctor, de las actualizaciones de Twitter de las personas. O sea, ese proyecto fue muy bacán porque veían las actualizaciones de Facebook y Twitter de las personas y se daban cuenta que cuando tú tenías un paciente que tenía una alta, cuando están en euforia, tienen una alta concentración de post, y de pronto veían una caída, entonces el sistema te alertaba y decía, oye, este paciente está peligroso porque cuando pasas de euforia a depresión, puedes tener estos incidentes, que queremos evitar, ¿no? en salud mental. Entonces, esto también de la optimización del flujo de salud es una cosa muy importante. ¿Y qué cosa queremos en Internet de las cosas? Ahí se puede aprovechar de todo lo que tengan. Como les mencioné hace un ratito, las camas inteligentes, los celulares. Yo vi que también tenían celulares que podían medir en la uni, precisamente en el CETIC, me contaron que ellos estaban trabajando en una aplicación que solamente con mirarte y viendo el enrojecimiento de tu cara podrían ver la temperatura. O sea, no necesitabas ponerte un termómetro, sino que simplemente de acuerdo a la
a esto, se dan cuenta cuánta temperatura tenías. O lo mismo, en Estados Unidos también en el hospital de veteranos, ellos tenían una aplicación que simplemente tú enfocabas a las vendas y entonces podías determinar cuánta sangre llevaba cada venda. Entonces más o menos tú podías determinar en una operación cuánta sangre te quitaron y así ver bueno, yo soy ingeniera, no soy médico, pero ver estos desbalances entre la sangre que pierdes y la sangre que te van aplicando durante una operación, ¿no? Eso es súper importante. O sea, como digo, ¿no? Antes la información se recogía con papel y lápiz, ahora la información se recoge de múltiples maneras, hasta del celular cuando te toman una fotografía o de una cámara infrarroja que puede estar viendo la temperatura de las personas de esta sala, desde ahí se pueden tomar muchos de estos datos. Ven, esas cifras son impresionantes en cuanto al crecimiento de estos dispositivos de Internet de las cosas. Los CISES han sido un elemento tecnológico importante porque un sistema de información lo que hace, estos CISES, no solamente es que te dan todas las ventajas de la historia clínica electrónica, ¿no? Sino que lo que hacen es conectan todo, o sea, el PACS, que es donde se guardan las imágenes médicas, tiene que estar conectado aquí. Los sistemas de facturación tienen que estar conectados a la historia clínica electrónica. Los sistemas de logística, todo está conectado con la historia clínica electrónica. La telesalud, los dispositivos de salud también están conectados a la historia clínica electrónica. Y los IoT, ¿no? Los dispositivos de Internet de las cosas. La otra, por favor. Entonces, ¿qué cosa pueden hacer ustedes aquí? Monitoreo remoto. Y eso está súper relacionado con telesalud. Pueden hacer programas, eso también ya lo dijeron, todas estas cosas que ya las han dicho. El otro, por favor. Y el desafío para todas las cosas es la seguridad. ¿Quieren regresarlo porque no pudieron tomar la foto? Entonces, como yo le digo a mi hermana que es médico, ¿no? Si no fuera por los ingenieros, ustedes seguirían siendo médicos brujos. Porque todos los dispositivos que utilizan, el ecógrafo, los termómetros, todos han sido desarrollados por la tecnología, ¿no? Y ya es momento de utilizar no solamente los aparatos, las cosas que ustedes pueden tocar, sino los sistemas de información que son lo que realmente le va a dar soporte y van a hacer que sea sostenible el gasto de seguridad y poder brindar un mejor servicio de seguridad para ustedes.